Bueno, ante todo es un placer y un gusto estar acá con ustedes, no es la primera vez. Además, como yo también llevo muy adentro al personaje Monteagudo, tengo una novela y algunos ensayos escritos sobre él. He participado acá con el espacio asambleario en algunos homenajes que hemos realizado al respecto. Y bueno, veíamos esta película que de paso felicito a Nemesio, realmente me parece muy buena y creo que hay que difundirla realmente. Y veíamos a Monteagudo decir la ira de la patria cuando fusilaban a Nieto, Sanz y Córdoba. Y realmente esa era la concepción, la ira de una patria que se quería abrir paso de una forma revolucionaria profunda ante los enemigos que eran los realistas y ante los pusilánimes y traidores con los cuales tuvieron que convivir. Y recuerdo de las memorias de Monteagudo, cuando él relata cuando se tuvo que ir del gobierno en Lima, en Perú, cuando él señalaba, y cuando llegamos al gobierno de Perú había 10.000 realistas en Lima, todos ellos contrarrevolucionarios. Cuando me tuve que ir, porque hacen un golpe de estado contrarrevolucionario, cuando me tuve que ir, dice, quedaban solamente 600. Al resto los fusilé, los encarcelé o los expulsé del país. Ese era el espíritu de esos revolucionarios, Monteagudo, Castelli, Moreno, que allí aparecen en la película, Belgrano, San Martín, Bolívar, Artigas, Cecilio del Valle, otro gran revolucionario hondureño, Morazán en Centroamérica, Hidalgo, Morelos en México, y nombro adrede nombres no conocidos, porque esa es también la verdadera historia que tenemos que rescatar. Estamos hablando de conmemoración del bicentenario de un proceso revolucionario que no hay que verlo solamente desde Buenos Aires. Yo siempre hablo de que tenemos que sacarnos de la cabeza la concepción argentocentrista del proceso revolucionario. La revolución no fue en el centro de Buenos Aires en la semana de mayo de 1810, sino que eso fue parte de un proceso revolucionario que fue continental. Hubo un intelectual chileno de mediados del siglo XIX, José Victorino Lastarria, que a mí me gusta citar. Él escribió que el proceso de la revolución continental en América fue el acontecimiento más importante de todos los siglos después de la irrupción del cristianismo. Y yo digo, puede parecer exagerada esta afirmación, pero viene al caso porque muestra bien lo que fue aquello, ¿no? Fue un proceso volcánico, fue una irrupción de algo distinto en el mundo que el mundo no conocía. Y cuando hablamos del bicentenario, de conmemorar eso, tenemos que pensar también de que hay que empezar conmemorando desde el 2004, cuando fue el bicentenario de la revolución haitiana, que fue la primer revolución antiesclavista triunfante en el mundo. Y cuando hablamos del bicentenario, de lo que conmemoramos, tenemos que ser fieles a lo que nosotros somos, que somos militantes del campo popular, y entonces rescatar la participación popular que tuvo aquel proceso revolucionario. Porque estas historias oficiales que nos meten desde los planes escolares en la primaria, en la secundaria, en todos los niveles, nos muestran una historia villiquinesca, por el Villiquen, ¿no? Y de esa historia de que pintan ese cuadro de algunas decenas de personas frente al Cabildo en Buenos Aires y dicen que el pueblo quiere saber de qué se trata. Eso, fíjense ustedes, parte de la concepción de un pueblo ausente, de un pueblo supeditado a decisiones de algunos
superiores que estaban ahí arriba en el primer piso en el Cabildo decidiendo por ello. Eso no fue así, compañeros. Este proceso de revolución continental fue un proceso de profunda participación popular. Si queremos hablar de Buenos Aires, de mayo de 1810, había centenares de jóvenes patriotas organizados por el coronel French, otro revolucionario al que hay que rescatar, organizados en células, en grupos armados que iban a tomar los distintos ámbitos del poder si los realistas no accedían a dar el cabildo abierto. O sea, no era un pueblo que quería saber de qué se trata, sino que era un pueblo organizado para producir la revolución, la toma del poder, si no lo lograban por forma pacífica. Y eso fue un proceso, como yo digo, continental, que recorrió como reguero de pólvora todo lo que era Hispanoamérica, porque lo mismo que fue en Buenos Aires fue un año antes en Chuquisaca, luego fue en La Paz, en Potosí, y en 1810 fue en todas las capitales o las ciudades más importantes de Hispanoamérica. Y fue un proceso que tuvo programas revolucionarios, principalmente los objetivos de la libertad y la igualdad. Y fíjense ustedes, nosotros estamos conmemorando una revolución, como decía Nemesio, que en todo caso fracasó, si lo miramos desde un punto de vista, o fue derrotada, mejor dicho, más que fracasó. Fue derrotada por lo que el propio Monteagudo llamaba los espíritus de localía, que eran esas oligarquías nacientes en cada una de esas repúblicas que se formaban, que no tenían ningún interés en delegar su poder a un poder superior como era el que pensaban los libertadores cuando pensaban en la confederación de repúblicas mestizas, lo que lo llevó a Bolívar, por ejemplo, a convocar a ese congreso en Panamá para ver de institucionalizar a todo el subcontinente, del cual, dicho sea de paso, Monteagudo fue el escriba de la convocatoria a ese congreso. Entonces, estos revolucionarios tenían convicciones profundas de la revolución, libertad, igualdad, pero ahí cuando veíamos a Castelli en Tiahuanaco, le planteaba a los originarios, a los indios, les planteaba que ellos tenían que ser los protagonistas de la revolución, que las tierras tenían que ser para ellos, que ellos iban a tener la educación que les traía la revolución. Entonces eso fue la revolución, fue un proceso de participación popular de los indígenas, de los negros, los afrodescendientes. Podemos dar unas horas de ejemplos de la participación popular de las mujeres. No podemos dejar de lado hablar de la participación de las mujeres en la revolución, en esa revolución de comienzos del siglo XIX. Juana Zurduy, ahora ascendida generala por Cristina Kirchner, es un relato de tragedia griega, Juana Zurduy, porque se le mueren 4 de sus 5 hijos en el medio de la guerra porque los llevaba consigo. Luego le decapitan a su compañero Manuel Asensio Padilla. Ella rescata la cabeza de él para que se la habían quedado como trofeo los españoles. Bueno, no voy a hablar acá de Juana Zurduy, pero la doy como ejemplo. Juana Zurduy, Micaela Bastidas, la compañera revolucionaria de Tupac Amaru, en fin, infinidad de mujeres que combatieron. Hay ejemplos concretos en Venezuela, Juana la guerrillera, y hay otros nombres, que eran guerrilleras que combatían a los españoles, eran mujeres. Hay ejemplos de mujeres que se disfrazaban de hombres para enrolarse como soldados porque no les permitían a las mujeres combatir. No la quiero hacer larga, la voy a cortar acá. Quiero decir, este era el espíritu de esa revolución. Una revolución antiesclavista, una revolución que quería darle la tierra y sus reivindicaciones a los indios, una revolución democrática, republicana, una revolución agraria. Pensemos en el reglamento provisorio de Artigas, en lo de Castelli, en el Alto Perú, una revolución que inclusive lamentablemente en los debates de la historiografía actual se plantea, hay
hay varias cosas con las cuales combatir. Comento estos dos hechos y termino. Uno, aquellos que nos quieren hacer aparecer a este proceso como continuidad de la revolución liberal burguesa en España, con lo cual lo que nos quieren hacer es quitarnos originalidad, protagonismo, quitarnos identidad y atarnos en todo caso que nosotros fuimos consecuencia de aquel proceso que fue de la lucha del pueblo español contra la invasión francesa. Y otra cuestión en la cual lamentablemente algunos compañeros historiadores del campo popular se han definido, como por ejemplo mi amigo Norberto Galazo, que hablan, él y otros, que hablan de que esta revolución, que los protagonistas de este proceso revolucionario en los primeros años no tenían la idea de la liberación de España, sino que cuando conforman las juntas era real eso de la fidelidad a Fernando VII y que luego con el transcurso de los años recién empezaron a tomar conciencia de la necesidad de independizarse. Se pueden dar ejemplos muy concretos de la falacia de esto, porque si uno lee los escritos de Miranda, evidentemente estos compañeros se han concentrado en la Argentina y no han visto todo el continente. Miranda ya planteaba en el siglo XVIII, planteaba la independencia y la liberación de España. El plan de operaciones de Moreno habla, él dice el misterio de Fernando, refiriéndose a la máscara de Fernando, que era esa idea de que no se mostraban públicamente en contra de Fernando, sino que se formaban la Junta en nombre de Fernando VII por un problema de correlación de fuerzas, porque querían ganar tiempo para ganar aliados afuera en el exterior y para ir militarizando sus propias fuerzas para resistir. Bueno, hay muchos ejemplos de esto y son debates que hoy están en la historiografía y que de alguna manera quieren venir a tergiversar este sentido revolucionario de este bicentenario que conmemoramos. Y termino diciendo esta frase: aquellos grandes ideales de Bolívar, de San Martín y de todo lo que yo nombré anteriormente, que soñaban una patria grande, creo que el mejor homenaje que hoy en día estamos haciendo a aquellos es apoyar, ser parte y construir estos sueños de hoy, del siglo XXI, porque estos procesos que se están dando en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, son el rescate de aquellas viejas banderas. Cuando hoy hablamos de integración, es aquella vieja bandera de la unidad que planteaba Bolívar y San Martín, de la libertad y la independencia de toda América. Por eso nosotros desde nuestra militancia tenemos que ser conscientes de esto, ser parte de esto y comprometernos con esto, porque también desde la Argentina libramos esa batalla. Y bienvenido sea este bicentenario para que estos debates nos ayuden a clarificar a nuestros compañeros y a nuestro pueblo de que la segunda y definitiva independencia viene con estos ejemplos del pasado y con estos contenidos del presente. Gracias.